Hola a todos, bienvenidos a esta aula virtual de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena. Mi nombre es Juan Carlos Cura, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales. Me desempeño tanto en el ámbito universitario como en la docencia en la enseñanza media. Y hoy día lo estamos convocando para tocar un tema que es tremendamente recurrente en la historia del siglo XX, que tiene relación con el mundo bipolar o la Guerra Fría. Este mundo bipolar que a partir de lo que sucede después de los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial, dividió al mundo en bloques más bien ideológicos, superando las potencias territoriales del siglo XIX, y dando paso, por lo tanto, a una confrontación que comúnmente se ha llamado entre Oriente y Occidente, entre el mundo soviético y el mundo capitalista, que de una u otra manera abarcó los más variados ámbitos, las más variadas dimensiones en que los seres humanos se relacionaron en aquella oportunidad. El plan que nosotros queremos desarrollar en la clase busca anotar estos conceptos que creemos que son los más importantes. Primero, vamos a tratar de definir el concepto de Guerra Fría, ¿ya? Y orden bipolar desde una perspectiva paradigmática. Me interesa mucho que nosotros podamos analizar la idea de lo que significa un paradigma y la relevancia que un paradigma tiene para poder entender las relaciones internacionales de esta época. Este concepto, que comúnmente ha sido llamado Guerra Fría, también ha entrado en discusión en las revisiones historiográficas modernas y ha buscado más bien acuñarse también el concepto de paz caliente. Vamos a explicar lo que eso significa, y también entenderlo como un orden encargado de mantener la paz. Mucho se habla del conflicto de la Guerra Fría, de la tensión que vivieron estos dos bloques, ideológicamente para muchos irreconciliables, pero en términos generales estuvieron dispuestos a un cierto reparto a nivel internacional que los dejó conformes y que en algunos casos invalidó la intervención de algunas de las potencias. ¿Para qué? Para ahuyentar el fantasma del conflicto directo entre las superpotencias. Y algo también bien importante, por tener conciencia de la capacidad destructiva que habían generado desde el punto de vista del armamento y que podía poner en peligro no solo a una o a las dos superpotencias, sino que la sobrevivencia y la vida en el planeta, ¿ya? Y también entender la Guerra Fría como un conflicto verdaderamente mundial. Comúnmente los conceptos de mundiales se aplican tanto para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que marcan desde el punto de vista bélico un cambio que es notable con respecto a los conflictos que se habían dado en el siglo XIX, pero si hay un acontecimiento verdaderamente mundial y que por lo tanto sus repercusiones llegaron con mucha fuerza a todos los rincones del planeta, ese indudablemente que fue la Guerra Fría. ¿Por qué me interesa de sobremanera tratar el tema de que el concepto de mundo bipolar es un paradigma? ¿Qué entendemos por paradigma? El historiador Samuel Huntington, en un libro fantástico que se los recomiendo, que se llama El choque de civilizaciones, Huntington establece que un paradigma es una red de sentidos. Hay algunos que lo hemos buscado definir más burdamente como un modelo, es decir, como un intento por aproximarnos al conocimiento de la realidad. Huntington nos entrega dos elementos que son muy importantes. Dice que los paradigmas se mueven entre realismo y parsimonia, ¿ya? Por ejemplo, aquellos paradigmas que dicen que en el mundo no existe ninguna conceptualización para poder entenderlo, sino que básicamente el mundo está formado por una cantidad importante de estados-nación, más de 160, cada uno con sus realidades propias. Indudablemente que eso nos acerca a la lógica del realismo, pero nos entrega poco análisis para poder entender las relaciones internacionales de aquel periodo. Y por otro lado, existe lo que se llama la parsimonia, que es aquella simplificación que es muy básica, y que al ser tan básica y tan elemental, tampoco nos ayuda mucho a entender este periodo. Fíjense que el concepto de Guerra Fría o mundo bipolar nos acerca más a la parsimonia que al realismo, porque nos habla de un mundo dividido desde una perspectiva ideológica, uno dirigido por Estados Unidos, otro dirigido por la Unión Soviética, uno capitalista y el otro socialista. Pero lo interesante que tiene es que los más variados conflictos que se dan en el ámbito internacional en esta época pueden ser explicados sin mayor inconveniente por esta lógica, por esta pugna ideológica
¿no es cierto?, que nace siendo ideológica, pero que después abarca todos los ámbitos o todas las dimensiones de la vida de los individuos. Compitieron por armamento, compitieron por el éxito en la economía, compitieron por la carrera espacial, el cine fue una estrategia de competencia, los recursos económicos, por lo tanto abarcaron los más variados ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Y por lo tanto es un conflicto, como les iba diciendo, que es verdaderamente mundial. Si adelantamos un poco la temática, hoy día no existe, por ejemplo, un paradigma que nos permita entender las relaciones internacionales del mundo post-Guerra Fría. Hay conceptos como los de Huntington y el choque de civilizaciones, o los de Fukuyama y el fin de la historia y el último hombre, pero indudablemente que no son conceptos que de una u otra manera permitan explicar los más variados acontecimientos que estamos viviendo hoy día. En algunos casos, por ejemplo, la intervención norteamericana en Afganistán puede ser mejor explicada por el estado homogéneo universal de Fukuyama, pero en otros casos el terrorismo puede ser explicado de mejor manera por la teoría del choque de civilizaciones de Huntington, ¿ya? ¿Por qué también mundial este conflicto? ¿Ya? Porque la Guerra Fría abarcó básicamente todos los continentes. No hubo ningún continente en que algún conflicto entre las superpotencias, no directamente, porque es una característica del periodo de la Guerra Fría, sino que las superpotencias intervinieron muchas veces de manera, o sea, en frente europeo, con la división de Alemania, las diferentes tesis con respecto a cada uno de los involucrados, una Alemania fuerte, que era lo que perseguía el bloque capitalista, mientras que la Unión Soviética buscaba una Alemania débil, y no por poco. La Unión Soviética había sido invadida en menos de 50 años 2 veces desde el frente occidental, y por lo tanto le parecía para ellos un tema de sobrevivencia que no era menor. También a la muerte de Stalin se vivió un proceso que fue de distensión. Nikita Khrushchev genera una etapa en que hay una autocrítica al modelo stalinista de la Unión Soviética y un poco rebajó el tema de tensión, pero que también bajo el gobierno de Nikita Khrushchev y siendo Kennedy presidente de los Estados Unidos, a lo mejor se vivió uno de los momentos más tensos, que tiene que ver con esos 13 días producto del descubrimiento de plataformas misileras en Cuba que eran capaces de enviar proyectiles con cabezas nucleares hacia las principales ciudades de Estados Unidos. Por lo tanto, no hay que creer que este conflicto haya tenido una tensión permanente durante tan largo periodo. ¿Por qué le llamamos guerra? Y aquí me quiero apoyar en los conceptos de Thomas Hobbes, autor del Leviatán, el famoso libro de la teoría política. Y Thomas Hobbes nos dice: la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que también es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Es decir, la guerra no solo tiene que ver con las estrategias militares propiamente tal, sino que también con la presencia del conflicto, un conflicto que se huele. Nuestros abuelos que vivieron la crisis de los misiles en Cuba saben de lo que yo estoy hablando. El mundo vivió 13 días complejos. ¿Por qué? Porque el conflicto entre dos superpotencias con una capacidad bélica nunca antes vista en la historia de la humanidad estuvo ahí a las puertas. Gracias a Dios se impuso la cordura y por lo tanto se llegó a un acuerdo directo entre los jerarcas de ambos sistemas y se pudo no solamente poner fin al conflicto en Cuba, sino que también generar una etapa de distensión que tuvo que ver con el desmantelamiento de armamento nuclear en varias partes. Estados Unidos por primera vez reconoce en esa época que tiene misiles con cabezas nucleares en Turquía, apuntando también hacia las principales ciudades del mundo soviético. El concepto de Hobbes me recuerda también a los primeros filósofos militares, si uno lo recuerda, a Jomini y a Clausewitz, los cuales decían que la guerra era la forma de hacer la política por otros medios. Y por lo tanto ese concepto estuvo muy arraigado en gran parte del siglo XX por Hitler y su política expansionista que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros hablamos de este conflicto, se acuña hoy día, y fundamentalmente por el desaparecido historiador Erich Hobsbawm, el concepto de que más que hablar de una guerra fría es una paz caliente. Él llega a la conclusión, básicamente, que estas dos superpotencias nunca estuvieron dispuestas a un conflicto directo, que en gran medida estuvieron contentas con el reparto que se generó.
y que en ningún caso estuvieron dispuestos a intervenir directamente en algún lugar que podría generar esa complejidad. El ejemplo más concreto es la guerra de Corea entre el 50 y el 53. ¿Por qué decimos que es el más concreto? Recordemos que el 49 se produce la Revolución China, Mao Zedong llega al poder y por lo tanto China se orienta hacia el bloque socialista. Lo lógico era pensar que China adhiriera mucho más al modelo soviético y tuviera una mayor cercanía y tuviera una sintonía en materia de relaciones internacionales con la Unión Soviética. Pero el no apoyo de la Unión Soviética al conflicto de Corea, al apoyo de la Corea del Norte contra la Corea del Sur capitalista, provocó un nivel de separación entre China y la Unión Soviética que nunca más volvió a tener buenas relaciones, por decirlo de alguna manera. En ese momento, lo que es interesante es que la Unión Soviética evalúa las circunstancias y por lo tanto prefiere no sobrepasar los límites que ya se han establecido, no generar un conflicto con la otra superpotencia que pudiera llevar, ¿no es cierto?, al enfrentamiento directo. Los dos bandos dieron, lo que quiero decir, permanentemente señales de que estaban contentos con el reparto y que el enfrentamiento más bien fue de carácter asimétrico. Es decir, una de las superpotencias con algún conflicto local, ya sea en Asia, en América Latina o, por qué no decirlo, también en el caso de África, y que en forma clandestina la otra superpotencia apoyaba con información, con material bélico, con ayuda económica, pero sin que eso de una u otra manera posibilitara un enfrentamiento directo. Esto se puede explicar, por ejemplo, no solamente en Corea, se puede explicar también en el caso de Vietnam, se puede explicar también en el caso de la invasión soviética a Afganistán, se puede explicar en el caso de los misiles en Cuba en el año 1962, son ejemplos en los cuales se puede expresar. Por lo tanto, más que una guerra fría, fue una paz caliente. Es decir, a desarrollar también el modelo capitalista, que producto de la caída de la Unión Soviética pareció en un momento ser más exitoso. Y el proceso de descolonización debe ser, para mi gusto, uno de los fenómenos más sublimes de la historia universal del siglo XX. Piensen que en los primeros 15 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el 50% de la población de la Tierra se descolonizó. Y en el caso de África surgieron en pocos años más de 30 estados autónomos independientes, porque África era el continente tipo, entre comillas, por así llamarlo, de la descolonización, del colonialismo y posterior descolonización. En el caso de África, la descolonización se mezcló ¿con qué? Se mezcló con la Guerra Fría. El tema era la autonomía y la independencia de los países africanos con respecto a las potencias imperialistas del siglo XIX. Pero aquí también hay un tema del apoyo que recibía uno y otro. La Unión Soviética tuvo un apoyo mucho más decidido a los procesos de descolonización, porque no olvidemos que las potencias imperiales pertenecían a la órbita capitalista. Pero no es menos cierto que Estados Unidos tampoco puso traba para que los países descolonizados hicieran valer el principio nacido en la ONU de la autodeterminación de los pueblos, y menos que estos países también se integraran a la ONU como Estados miembros y Estados soberanos. En el caso de América Latina es emblemático, un área típica de influencia norteamericana, fundamentalmente desde la crisis económica del 29, cuando el centro del capitalismo internacional se traslada a Estados Unidos, ¿entiendo? Y lo que es relevante a tener en cuenta después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana marca un antes y un después en el tema de la Guerra Fría en América Latina. ¿Por qué? Porque ahí posibilitó que Estados Unidos deambulara desde el punto de vista de su política exterior hacia América Latina. ¿Entre qué? Entre apoyar el reformismo, ¿para qué? Para mejorar las condiciones socioeconómicas de América Latina, que no le hicieran caldo de cultivo para la idea socialista, o por otro lado, la intervención fuerte y violenta. Famosa frase de Estados Unidos: anda y habla, pero si no te escuchan, lleva también un garrote, que no es menor. Sabemos de la intervención inclusive de Estados Unidos en el proceso en nuestro país, en el año de 1970-1973, que también, por decirlo de alguna manera, es un escenario de la Guerra Fría. El mundo bipolar es un periodo interesantísimo. Esto es solo una introducción. Yo los invito a revisar la información que ustedes tienen en esta aula virtual, tanto la información escrita, las guías, lo que les proponemos de material evaluativo, y esperamos que para todos ustedes sea una